¿Tienes el coraje de escuchar hasta el final de lo que Dios ha revelado sobre el fin de todas las cosas? El libro del Apocalipsis no es una fantasía ni una metáfora, es un anuncio divino detallado, real y profundamente perturbador. Lo que Juan vio en Patmos fue el resultado mismo de la historia humana, la caída de los imperios, el juicio de las naciones, la condenación de los malvados y la victoria del Cordero. Aquí caen las máscaras, triunfa la justicia y la eternidad se acerca con poder. ¿Crees que ya conoces el Apocalipsis? Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el mundo. Si crees que Jesús va a regresar, dale. Me gusta este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal ahora, porque aquí revelamos las Escrituras como nunca antes las has visto. El tiempo se acaba, y la pregunta es, ¿estás listo? El año era aproximadamente el 95 d.C. El Imperio Romano continuó su marcha de dominación y opresión, y los seguidores del Nazareno, ya extendidos por toda Asia Menor, vivían entre la tensión de la fe y la amenaza constante de la persecución. Juan, el último de los apóstoles, fue exiliado en la rocosa isla de Patmos, un trozo aislado del mar Egeo, a donde Roma enviaba a aquellos que consideraba peligrosos, no por su fuerza militar, sino por sus ideas. Era viejo, con una barba blanca como la lana enmarañada por el tiempo, y los ojos marcados por las visiones de una vida pasada con Jesús. Ya no predicaba en las plazas, sino que rezaba en silencio entre las piedras y los vientos de la soledad. Era el día del Señor, un domingo, cuando algo extraordinario rompió el velo de la realidad. Un sonido como el rugido de muchas aguas sacudió la tierra bajo sus pies. Y entonces lo vio. El cielo sobre Patmos se abrió ante él como un antiguo pergamino abierto por manos invisibles. Una presencia envolvió a Juan con una fuerza abrumadora, pero no terror. Era un temor reverente. Ante sus ojos se abrió una puerta en el cielo, y una voz como de trompeta le llamó para que subiera. No fue un sueño, no era una visión común, fue el comienzo de una revelación. En un momento inexplicable, Juan fue llevado en espíritu, y allí, ante el trono de Dios, comenzó a contemplar la realidad que escapa a los límites del tiempo. Vio el trono absoluto, rodeado de un arco iris como una esmeralda, relámpagos, truenos y 7 antorchas ardían delante de él. A su alrededor, 24 ancianos se postraban sin cesar. Seres vivientes con ojos por dentro y por fuera, proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Todo era orden, gloria y expectativa. Algo estaba a punto de ser revelado. En aquel trono que sostenía todas las cosas, Juan vio un libro sellado con 7 sellos, que reposaba en la mano derecha del que estaba sentado allí. Un libro que nadie podía abrir, ni siquiera mirar. Un ángel poderoso clamó con una voz que atravesó los cielos y los siglos: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Y hubo silencio. Ningún hombre, ni criatura, ni ser en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se presentó. Juan lloró, y no fue un grito de emoción mística, sino de profunda angustia, como si viera ante sí la condena de toda la humanidad a la eterna ignorancia de los planes de Dios. Pero entonces, una de las figuras alrededor del trono, uno de los ancianos, avanzó solemnemente y dijo: «No lloren, miren, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado». Juan se giró esperando ver al león, pero lo que vieron fue un cordero de pie, pero como si hubiera sido inmolado, herido, vivo y eterno. Él vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Cuando el cordero tomó el libro, la atmósfera a su alrededor cambió. Todo lo que respiraba en el cielo y en la tierra se rendía en adoración.
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y cantaron una nueva canción. La voz se multiplicó como un coro innumerable. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Juan, incluso inmerso en la gloria celestial, se dio cuenta de que algo estaba por suceder. El primer sello se ha roto, y de allí salió un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y recibió una corona. Salió ganando, y para ganar. No era el Cordero, fue una conquista, la primera de 4 fuerzas que se desatarían. El segundo sello reveló un caballo rojo, y a su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra. El tercero, un caballo negro, cuya balanza en sus manos pesaba la comida como si fuera oro. Y el cuarto sello liberó al caballo pálido, la muerte. Y el infierno le siguió de cerca. La tierra tembló, y el tiempo mismo pareció ceder ante la fuerza de estos juicios. Cuando se abrió el quinto sello, ya no había más caballos ni más truenos, solo se oían voces que venían de debajo del altar celestial. Eran las almas de aquellos que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que mantenían. No estaban en agonía ni tampoco en reposo. Estaban en un clamor. Sus voces no transmitían rencor, sino justicia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Era un grito antiguo que resonaba desde que la sangre de Abel había sido derramada sobre tierra inocente. La respuesta no vino con promesas vagas. A cada uno de ellos se les dio una túnica blanca, símbolo de su pureza ante Dios, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos, que también serían muertos como ellos. Fue una revelación dura, pero necesaria. El tiempo de la justicia no obedecía a la desesperación humana, sino al propósito eterno. Juan, que había visto a amigos y hermanos caer, por su fe, comprendió en ese momento que el sufrimiento de los justos no había sido olvidado. El cielo registró cada lágrima, cada espada, cada martirio. La voz de los que habían muerto no fue silenciada por la tierra. Ascendió, atravesó el velo y se situó delante del trono. No era un grito de venganza, sino de plenitud, y aquel altar sagrado donde estaban, envueltos en incienso, se convirtió en el eco de la fidelidad de generaciones. El silencio que siguió fue denso, y luego vino el sexto sello. Lo que sucedió después de la apertura del sexto sello no fue descrito por Juan con metáforas suaves. Él no solo vio símbolos, vio el propio orden cósmico inclinarse ante el juicio divino. Hubo un gran terremoto, pero no como lo conocen los hombres. Fue como si los cimientos de la realidad misma se tambalearan. El sol se volvió negro como tela de crin de caballo, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higos verdes sacudidos por un viento implacable. El cielo se enrolló como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ya no existía ningún firmamento confiable. El mundo, tal como lo conocía, ya no soportaba su arrogancia. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los comandantes, los poderosos, y todo esclavo y todo libre, sin excluir a nadie, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y gritaron, no a Dios, sino a las mismas rocas. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Fue el terror de quienes siempre habían vivido como si Dios no existiera, enfrentados, finalmente, a la inevitable verdad. Ya no era momento de burlas ni de debates.
Había llegado el momento de la manifestación de una gloria que ya no podía ignorarse. Y lo más llamativo de este relato es el contraste absoluto. El Cordero, visto antes manso y herido, ahora era temido por quienes rechazaban su gracia. Su mirada, una vez llena de compasión, ahora ardía con la justicia que la humanidad había despreciado. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta resonó como un martillo en las conciencias de los hombres, pero no hubo tiempo para el arrepentimiento, solo para el reconocimiento. Y el cielo, ante esta escena, permaneció en solemne reverencia. Después del sacudimiento cósmico del sexto sello, antes de que se abriera el séptimo, se instituyó una pausa, no de alivio, sino de preparación. 4 ángeles estaban posicionados en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos para que ningún aliento llegara a la tierra, al mar o a los árboles. Era como si el mundo estuviera suspendido entre la respiración y el juicio, en un instante contenido donde nada se movía. Luego apareció otro ángel del oriente que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios». Había una urgencia en este acto, no como alguien que trataba de proteger por miedo, sino como alguien que cumplía un protocolo sagrado, y los contados fueron sellados, 144,000, es decir, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Pero el número era un símbolo, no un límite, porque enseguida Juan vio una multitud incontable de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Eran aquellos que habían salido de la gran tribulación, quienes lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Juan los miró con reverencia. No eran anónimos. Cada rostro en aquella multitud llevaba marcas de batalla, lealtad y renuncia. Lo habían perdido todo en la tierra, pero ahora estaban donde ningún imperio, ni el hambre, ni la espada podían alcanzarlos. Uno de los ancianos se acercó a Juan como para guiarlo a la comprensión. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Y mientras los cielos resonaban con alabanzas, el trono se convirtió en un refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, ni el sol brillará sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces se abrió el séptimo sello, y lo que siguió fue silencio. Durante aproximadamente media hora, según la medida celestial, no hubo ningún sonido, ningún elogio, ningún clamor, ningún juicio, solo silencio absoluto. Era el tipo de silencio que precede al juicio final de un tribunal eterno. Juan no describe este intervalo con palabras poéticas, sino con la precisión de quien comprendió que incluso el cielo, en su perfección, reconocía la gravedad de lo que estaba por venir. 7 ángeles, cada uno con una trompeta, estaban delante de Dios, y otro ángel vino al altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso, con las oraciones, subía hasta la presencia de Dios. Y entonces algo cambió. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Se oyeron voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Fue el presagio de las trompetas. Sonó la primera trompeta, y fueron arrojados
Sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta trajo algo así como una gran montaña ardiendo en fuego que fue arrojada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Las criaturas murieron y los barcos fueron destruidos. La tercera trompeta reveló una estrella llamada Ajenjo, que cayó sobre los ríos y las fuentes, y las aguas se volvieron amargas. Muchos murieron bebiéndolos. La cuarta trompeta tocó la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, y el día perdió su luz. Pero lo que más marcó ese momento no fue solo la destrucción, sino la advertencia que siguió. Un águila volando en medio del cielo gritó a gran voz: ¡Ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de las otras voces de las trompetas de los tres ángeles que aún están por sonar! La quinta trompeta no trajo destrucción física inmediata, pero abrió las puertas a una oscura realidad que había estado contenida. Hasta entonces, Juan vio una estrella caer del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando la abrió, subió humo como de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Pero lo más aterrador no fue el vapor que se extendió, sino lo que emergió de él, criaturas como langostas, pero diferentes a todo lo que la naturaleza haya producido jamás. Tenían poder de escorpiones y caras de hombres. Su cabello parecía el de las mujeres, sus dientes eran como los de los leones y sus pechos parecían corazas de hierro. Sus alas producían un sonido como el de carros tirados por muchos caballos que se lanzaban a la batalla. No vinieron a devorar cosechas, sino a atormentar a los hombres que no tenían el sello de Dios. Y su misión era clara: no matar sino herir durante 5 meses. Tortura continua. En aquel tiempo los hombres buscaban la muerte, pero ella huyó de ellos. No se trataba de simples plagas, sino de juicio controlado, de sufrimiento con un límite establecido. Había un rey sobre estos seres, el ángel del abismo, cuyo nombre era Abadón en hebreo y Apolión en griego, el destructor. Juan no los describe como metáforas o imágenes de guerra. Los narra con la serenidad de quien ha presenciado horrores indecibles. Y, sin embargo, sabe que este fue solo el primer ay. Fue como si Dios permitiera que los terrores reprimidos del propio infierno salieran a la superficie para confrontar directamente a la humanidad. Y aún frente a este terror, no hubo ningún grito de arrepentimiento. Los hombres solo deseaban que todo terminara, pero la justicia divina no se guía por el cansancio humano. Sigue el curso que le ha sido determinado. La sexta trompeta trajo una revelación aún más inquietante. Una voz salió de los 4 ángulos del altar de oro que estaba delante de Dios, ordenando al sexto ángel que soltara a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Juan no explica por qué fueron encarcelados, solo informa que estaban preparados para ese momento, la hora, el día, el mes y el año, para matar a 1/3 de los hombres. Se liberó un ejército de 200 millones de caballeros. El número era asombroso, pero John no se detuvo allí. Describió la apariencia de aquellos seres. Montaban caballos cuyas cabezas eran como las de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Con estas 3 plagas fue consumida la tercera parte de la humanidad. Las colas de los caballos eran como serpientes, y con ellas herían. Fue una destrucción con rostro y forma, con propósito e intensidad. No había defensa, no había escapatoria. Y sin embargo, Juan registra algo que va más allá de cualquier lógica humana. Los hombres que sobrevivieron a estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Continuaron adorando a demonios, ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, imágenes que no pueden ver, ni oír, ni caminar.
No se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Era como si el corazón humano, incluso frente a la ira divina y al juicio flagrante, permaneciera endurecido. La depravación no era solo moral, era espiritual y profundamente voluntaria. El Apocalipsis no solo mostró el fin de todas las cosas, sino la verdad que se esconde tras las apariencias. El hombre, ante la luz, a menudo elige permanecer en la oscuridad. Juan, que anteriormente había escrito sobre el amor de Dios, ahora veía con sus propios ojos los resultados de rechazar persistentemente ese amor. Y aún así, la revelación continuó. Después de la sexta trompeta, la visión cambia nuevamente, pero sin perder su intensidad. Juan ve otro ángel fuerte que baja del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía un pequeño libro abierto en la mano. Era una figura majestuosa, no tanto en apariencia, sino por la autoridad que irradiaba. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como cuando un león ruge. Mientras él gritaba, 7 truenos emitieron sus voces, pero cuando Juan se disponía a escribirlas, una voz del cielo se lo impidió. Sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Había allí un límite, un espacio sagrado entre lo que se revela y lo que permanece oculto, incluso para los más fieles servidores. Entonces, el ángel levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que no habría más demora. Cuando el séptimo ángel tocara la trompeta, se consumaría el misterio de Dios, tal como lo anunció a los profetas. A Juan se le dijo que tomara el librito de la mano del ángel y lo comiera. Era dulce como la miel en la boca, pero amargo en el estómago. La experiencia no fue solo simbólica, fue física, intensa y clara. Representaba la realidad de lo que estaba a punto de anunciarse. Las palabras de juicio son dulces para quienes esperan justicia, pero amargas para quienes aman la vida y conocen el dolor. Luego Juan recibe el encargo de profetizar nuevamente acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Fue como si Dios dijera, aún no ha terminado. La pausa entre trompetas reveló que hay más que destrucción en las visiones. Hay propósito, hay límites y hay un nombramiento divino. La profecía no era un espectáculo, era un llamado. Y Juan, viejo y exiliado, volvió a ser el portavoz de lo eterno. La siguiente visión llevó a Juan al templo de Dios. Se le dio un bastón parecido a una vara, y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran allí. Pero el atrio exterior fue excluido, porque sería entregado a los gentiles, quienes pisotearían la ciudad santa durante 42 meses. Fue un recuento exacto y también un anuncio de dominación. Durante este mismo periodo, Dios enviaría 2 testigos con autoridad profética. Ellos profetizarían durante 1260 días vestidos de cilicio. Eran figuras intensas, no por su apariencia, sino por los efectos de su presencia. Tenían el poder de cerrar el cielo para que no lloviera durante los días de su profecía. Podían convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas cuando querían. Pero más que poder, llevaban una misión. Eran como olivos y candeleros delante del Señor. Cualquiera que intentaba hacerles daño era consumido por el fuego que salía de sus bocas. Pero al final de su misión, la bestia que surgió del abismo los derrotó y los mató. Sus cuerpos fueron expuestos en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llamaba Sodoma y Egipto, donde también el Señor había sido crucificado. Los habitantes de la tierra se alegraron por su muerte, intercambiando regalos,
como si celebraran el silencio de las voces perturbadoras. Durante 3 días y medio, nadie permitió que enterraran sus cuerpos. Pero entonces el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se pusieron de pie. Un gran temor cayó sobre quienes los vieron. Una voz del cielo les gritó: «¡Subid acá!». Y subieron en una nube, mientras sus enemigos observaban. En aquel tiempo hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Murieron 7,000 hombres, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Fue el segundo Auch. El tercero llegaría sin demora. La 7ª trompeta resonó en los cielos como el anuncio final de una victoria proclamada antes de que la batalla fuera visiblemente ganada. Se alzaron voces poderosas, no de lamentación, sino de júbilo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fue la proclamación de que toda autoridad, todo imperio, todas las estructuras de poder humano habían sido absorbidas por la soberanía de Dios. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron, diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que habías de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Pero la alegría celestial contrastó con la reacción de la tierra. Las naciones estaban enojadas. Había llegado el tiempo del juicio, el tiempo de recompensar a los profetas, a los santos, a aquellos que temen el nombre de Dios, y también de destruir a aquellos que destruyen la tierra. En ese momento se abrió el templo de Dios en el cielo, y en él se veía el arca de su pacto. Para los judíos, este era el signo más sagrado, pero no hubo ninguna celebración ritualista. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Era como si el juicio y la gloria caminaran juntos, inseparables. Lo que una vez solo fue prometido, ahora comenzaba a materializarse. La tierra ya no estaba simplemente ante la posibilidad de un fin, estaba siendo confrontada por la consumación de la justicia divina. Juan, que había oído el Evangelio de boca del mismo Cristo, ahora veía que el Evangelio se completaba, no solo como buena noticia, sino como revelación plena. La paciencia de Dios había llegado a su fin, y la humanidad estaba a punto de ver, sin velos, la diferencia entre el Cordero y la Bestia, entre el sello de Dios y la marca de la rebelión. Es en este punto de la revelación que Juan es conducido a una nueva señal, una gran señal en los cielos. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Fue una imagen vívida, intensa, cargada de significado. No fue solo una mujer, fue el pueblo de Dios en su forma más esencial, dando a luz al Mesías en medio del sufrimiento de la historia. Pero antes de que hubiera alivio, apareció otra señal. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Se puso delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pero cuando nació el niño, un hijo varón que había de regir con vara de hierro a todas las naciones, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde sería cuidada por 1260 días. Y entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y fue derrotado el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Se oyó un gran clamor: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pero la advertencia también fue clara:
«Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». La derrota en el cielo no significó el fin de la batalla, sino solo su traslado de escena. El dragón persiguió a la mujer, pero a ella le dieron alas como de águila. Le dieron refugio, provisión y protección, pero también sufrimiento. El dragón soltó un río de su boca, intentando ahogar a la mujer. Pero la tierra, en un misterioso acto de ayuda, abrió su boca y se tragó el río. En su ira, el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Juan contempla entonces el surgimiento de una nueva figura, una bestia que emerge del mar. No aparece de forma sutil u oculta, sino como un monstruo de autoridad, poder y blasfemia. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre ellas nombres blasfemos. Parecía un leopardo, con pies como de oso y boca como de león. El dragón le dio poder, un trono y gran autoridad. Juan no solo observó la apariencia de la bestia, vio su impacto. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. El pueblo adoró al dragón porque había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia misma diciendo: «¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella?». Fue el surgimiento de un sistema de dominación total, no solo política, sino espiritual. La bestia hablaba con arrogancia, profiriendo palabras contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fue una dominación global, profunda y seductora. Y todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, adoraron a la bestia. Juan, al registrar esto, no estaba clamando por el escándalo, sino por la urgencia de comprensión. Él repite: «Si alguno tiene oídos, que oiga», y advierte: «El que os lleve a la cárcel, irá a la cárcel. El que mata a espada debe morir». Fue un llamado a la perseverancia y a la fe de los santos, no como retórica religiosa, sino como una advertencia vital. Aquellos días no serían de gloria visible, sino de resistencia espiritual. El Apocalipsis no prometió consuelo a los fieles, prometió verdad. Y la verdad era que el mundo sería entregado a un poderoso sistema anticristiano, organizado y adorado por multitudes ciegas. Y solo aquellos que tuvieran el sello de Dios resistirían. Pero la visión no terminó con la bestia del mar. Juan vio otra bestia surgir, esta vez de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Era la imitación perfecta, apariencia mansa, discurso venenoso. Esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia. Realizó grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Con estas señales engañó a los habitantes de la tierra, convenciéndolos de que hicieran una imagen de la bestia que había sido herida por la espada y sin embargo sobrevivió. Se le concedió el poder de dar aliento a la imagen para que hablase y causase la muerte de todos aquellos que no la adorasen. Fue el culmen de la seducción tecnológica y espiritual. Pero lo que vino después fue aún más grave. Obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, nadie podría comprar ni vender. Juan, con atención detallada, revela: el número de la bestia es el número del hombre, 666. Esta marca, más que un símbolo, era un pacto con el sistema mundano, con la falsificación de la verdad, con la entrega total al espíritu del anticristo.
La humanidad en este escenario se vio obligada a elegir o pertenecer al Cordero con todas las consecuencias que ello conlleva, o integrarse al sistema y perder su alma. La bestia de la tierra no solo utilizó la imposición, utilizó el encantamiento, la apariencia de piedad y la manipulación de los sentidos. Era una religión falsa y global que mezclaba milagros visibles con mentiras absolutas. Juan no estaba describiendo ficción, estaba transcribiendo la revelación. Y la advertencia era clara. Esta necesitaría discernimiento, coraje y fidelidad inquebrantable. Ya no se trataba de un conflicto entre culturas o gobiernos, sino entre dos amos. Y solo uno de ellos ofrecía la vida eterna. Después del escenario de oscuridad espiritual promovido por las dos bestias, Juan es llevado a una visión de absoluto contraste. Él ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban 144,000, los mismos que habían sido sellados antes. Pero ahora cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Era una canción que nadie más podía aprender excepto aquellos que habían sido rescatados de la tierra. A estos se les llamaba los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, una clara metáfora de la absoluta fidelidad espiritual. Siguieron al Cordero donde quiera que iba. Fueron redimidos como primicias para Dios y el Cordero, y en sus bocas no se halló engaño. Eran sin culpa. Fue una visión de victoria silenciosa, de resistencia exitosa, de pureza en medio de la decadencia. Mientras el mundo adoraba a la bestia y a su imagen, éstas permanecieron firmes, invisibles para muchos, pero preciosas a la vista del cielo. Y luego, Juan ve a otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El anuncio fue directo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fue el último convocatoria al arrepentimiento antes de que se derramara la copa. Y le siguió un segundo ángel diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel completó la tríada con la advertencia más solemne de todas las Escrituras. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El texto no se esconde detrás de suaves alegorías. El tormento será con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de la tormenta se elevará por siempre y para siempre. No habrá descanso. Y ante esta revelación, la voz de Dios resuena: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan registra: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. La muerte, que una vez fue un enemigo, ahora se convirtió en una bendición para los fieles. Poco después, Juan recibe una visión que sella el destino de la tierra, la cosecha. Y vio una nube blanca, y sobre ella alguien semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del templo y gritó: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Fue el comienzo de la separación final entre el trigo y la cizaña, entre los que pertenecían al Cordero y los que habían rechazado su gracia. Pero la visión no termina ahí. Otro ángel, también con una hoz afilada, sale del templo en el cielo, y el tercer ángel, que tenía poder sobre el fuego, clamó al segundo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
Las uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. La sangre fluía desde el lagar hasta las bridas de los caballos, a lo largo de una distancia de unos 300 kilómetros. La imagen es brutal, pero cargada de significado. No fue una matanza irreflexiva, fue el juicio final derramado sobre aquellos que se habían burlado de la verdad, perseguido a los santos y profanado el nombre de Dios. Juan no ofrece interpretaciones, simplemente registra. La vendimia y la recogida de la uva eran actos definitivos, irreversibles. Tiempo para apelaciones Ya no había ni para esperar. Fue la ejecución de la justicia divina, sin mezcla, sin dilución. Y mientras la sangre corría como un río, el cielo permanecía abierto, esperando el momento en que el rey vendría a conquistar a espada y a fuego. Cada imagen era más que simbólica. Era un anticipo de lo que el mundo vería cuando llegara el momento oportuno. Y Juan, testigo y cronista de esta escena, permaneció firme, absorbiendo cada detalle con la precisión de quien sabe que todo necesita ser revelado. Después de la vendimia y del lagar, Juan ve desarrollarse una nueva escena, aún más solemne y definitiva. En el cielo aparece otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consumó la ira de Dios. La revelación tomó ahora contornos definitivos, como si todo lo anunciado, sellado y tocado convergiera hacia un punto sin retorno. Antes de que los ángeles derramen sus copas, Juan es llevado a una visión paralela, como una pausa para el honor. Los que habían vencido a la bestia, su imagen y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, sosteniendo las arpas de Dios. Cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Fue una proclamación de alguien que había resistido hasta el final, que había preferido morir antes que doblegarse, y ahora veía que se hacía justicia. Mientras cantaban, el templo celestial se abrió, y los 7 ángeles salieron con vestiduras limpias y resplandecientes, ceñidos con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes les dio a cada uno una copa de oro, llena del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar allí hasta que se cumplieran las 7 plagas. La atmósfera era de juicio irreversible. No hubo más intercesión, ya no hubo más espera. Al tiempo de la misericordia le sucedió el tiempo de la justicia, y entonces el primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron llagas dolorosas en los hombres que tenían la marca de la bestia. La segunda copa fue arrojada al mar, y se volvió como sangre de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercero fue derramado sobre los ríos y manantiales de agua, que también se convirtió en sangre, y una voz desde el altar declaró: Tú eres justo, oh Santo, el que eres y el que eras, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también les diste a beber sangre, son dignos de ella. El vertido de las copas continuó con precisión inquebrantable. La cuarta copa fue derramada sobre el sol, al cual se le dio poder de quemar a los hombres con fuego. Se quemaron con el gran calor, pero en lugar de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas. La quinta copa cayó sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor y blasfemaban contra el Dios del cielo a causa de los dolores y de las llagas, pero no se arrepentían de sus obras. Juan registra estos hechos no como meros castigos, sino como prueba del endurecimiento humano. Incluso frente al sufrimiento extremo, el rechazo de la verdad
permaneció activo. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates, cuyas aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del este. Y entonces Juan ve salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales y salían a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fue la preparación para el Armagedón. En este punto Jesús mismo habla por revelación. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Fue una advertencia final en medio de la destrucción. Y entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del trono que decía, hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, cual nunca hubo desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, y las montañas no fueron halladas. Y una enorme tormenta de granizo, con piedras que pesaban casi 30 kilos, cayó sobre los hombres. Y una vez más, en lugar de arrepentimiento, hubo blasfemia. Juan no añade ningún comentario, simplemente informa, el juicio había sido completado. Después de la anunciada caída de Babilonia, Juan es llevado a ver los detalles de su condenación. El ángel que lo acompañaba le dice, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. La mujer no era solo un símbolo vulgar, representaba el sistema corrupto, lujurioso e idólatra que seducía a reyes y multitudes. Juan la vio sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan se maravilló al verla, pero el ángel rápidamente lo reprendió. ¿Por qué te maravillas? Explicó que las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que está sentada la mujer y también representan 7 reyes. 5 habían caído, 1 existía y el otro aún no había llegado. Los 10 cuernos, a su vez, son 10 reyes que aún no habían recibido un reino, pero que, por una hora, recibirían autoridad como reyes junto con la bestia, y entregarían su poder a la bestia, y harían guerra contra el Cordero. Pero el Cordero los vencería, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El juicio de Babilonia era inevitable. Las mismas naciones y reyes que se habían prostituido con ella se volverían contra ella. La devastarían, la desnudarían, la quemarían con fuego, porque Dios había puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quería. Juan, que había visto ciudades derrumbarse bajo Roma, ahora veía, en visión celestial, el colapso del sistema mundial hasta su mismo núcleo. Y el anuncio resonó, ha caído Babilonia la Grande. Los mercaderes de la tierra llorarían, no por la tierra misma, sino por sus ganancias. Barcos, joyas, telas, perfumes, esclavos, todos los lujos por los que había vivido la humanidad, desaparecerían en una hora. Y la tierra lloraría, pero el cielo se alegraría. Fue una inversión completa del valor de la tierra. Lo que los hombres exaltaron, Dios lo condenó, y con una piedra como una gran piedra de molino arrojada al mar, Babilonia fue hundida simbólicamente para no volver a levantarse nunca más. Con la ruina de Babilonia completada, una gran celebración se levanta en los cielos.
Juan oyó lo que parecía la voz de una gran multitud, como el estruendo de aguas turbulentas y fuertes truenos que decía: Aleluya. La salvación, la gloria, la honra y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Fue la respuesta del cielo al juicio de Dios. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios diciendo: Amén, aleluya. Una voz desde el trono exhortó: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y entonces Juan vio el clímax de la esperanza de los siglos, el anuncio de la cena de las bodas del Cordero. La novia se había preparado, y se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Fue la unión definitiva entre Cristo y su iglesia, y Juan, ante tal visión, se postra para adorar al ángel. Pero éste lo reprende diciendo: Cuidado con hacer eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. La revelación llegó ahora a su punto más épico. El cielo se abrió de nuevo, y Juan vio un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía excepto él mismo. Estaba vestido de una túnica teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada aguda, con la cual heriría a las naciones, y las regía con vara de hierro. Él pisó el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo estaba escrito: Rey de reyes y Señor de señores. La hora de la victoria visible había llegado. La siguiente escena es una de confrontación final. Juan ve un ángel de pie en el sol, y clama a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y de fuertes, y de caballos, y de sus jinetes, y de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Ya no era una figura simbólica, era un llamado literal al juicio. El campo de batalla estaba preparado. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunieron para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Pero la batalla, contrariamente a lo que los hombres esperaban, no fue larga. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía delante de ella las señales con las cuales engañaba a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La victoria de Cristo no requirió ninguna estrategia humana ni fuerza militar, solo la palabra que sale de su boca. Fue el poder absoluto de la verdad aplastando las mentiras. El fin del sistema anticristiano, la religión falsa y la idolatría global no se produjo mediante debate o resistencia, se produjo mediante un juicio directo, inmediato e incontestable. Juan lo vio y lo registró claramente, sin lugar para suaves alegorías. El juicio ya no era una amenaza futura, estaba presente, era visible. Y con la derrota de la bestia y el falso profeta, la fase final de la restauración comenzó a tomar forma. Pero aún había un adversario suelto, una serpiente antigua que necesitaba ser enfrentada en su totalidad. El siguiente acto de revelación mostraría lo que le sucedería a él y a toda la creación. El reino estaba por comenzar, y con él, el cumplimiento de las promesas hechas por Abraham a los profetas.
El tiempo de la guerra había terminado y el tiempo del gobierno divino estaba por comenzar. Entonces Juan ve a un ángel que baja del cielo con la llave del pozo del abismo y una gran cadena en la mano. Él ata al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por 1000 años, arrojadlo al abismo, enciérradlo y selladlo, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. La acción no es simbólica, es directa, concreta. El enemigo de la humanidad es retirado de la escena por orden divina, encerrado en su prisión hasta que se cumpla la última etapa del plan eterno. Y con esto comienza el reinado milenial de Cristo. Juan ve tronos, y a los que se sientan en ellos se les da autoridad para juzgar. También ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos revivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en ella. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. La paz, tan lejana en el escenario anterior, ahora toma cuerpo en un gobierno real, visible, donde la justicia se aplica con equidad. El mundo experimenta una era sin Satanás, sin engaño, con el Mesías mismo reinando. Lugar para la corrupción, ni para las falsas autoridades. Es el tiempo en que las espadas se convierten en arados y la tierra conoce el verdadero gobierno de Dios. Pero Juan tiene cuidado de mostrar que esta era no es el fin definitivo, es una etapa de transición. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado por un breve tiempo, e incluso después de 1000 años de paz, todavía podrá engañar a las naciones, Gog y Magog, y reunirlas para la batalla. Rodearán el campamento de los santos y la ciudad, amada, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá. El diablo que los engañaba será entonces arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después del juicio sobre Satanás, Juan es llevado a contemplar uno de los momentos más solemnes y definitivos de toda la revelación: el juicio del gran trono blanco. Ve un trono inmenso, blanco como ningún otro color en la tierra podría reproducirse, y al que estaba sentado en él. Ante él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es la imagen del juicio final, donde no hay disfraz, no hay excusa, no hay lugar donde esconderse. Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. No hay distinción de estatus, cultura o poder. Todos están llamados. Los libros fueron abiertos, y también otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fue juzgado cada uno según sus obras. La escena está descrita con claridad, sin apelación simbólica. Todos comparecerán ante Dios. Y luego la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No hubo discusión, no hubo resistencia. Juan no menciona ningún abogado, ningún intercesor, ninguna apelación emocional. El juicio es absoluto, basado en la verdad eterna. El libro de la vida es el único criterio que queda. Y esta no es una lista abstracta, es el registro de aquellos que pertenecen al Cordero. El tono de la historia no es teatral, sino quirúrgico. No hay caos, solo verdad. Para algunos, fue el final inevitable de una vida de rechazo. Para otros, la confirmación de la pertenencia al reino eterno. El trono blanco
marca la separación definitiva entre la luz y las tinieblas, entre lo eterno y lo que será olvidado. Y sobre todo confirma la soberanía de Dios sobre cada alma, cada historia y cada decisión tomada a lo largo de la existencia. El juicio final es, por tanto, el fin de la historia humana tal como la conocemos y el comienzo de la eternidad, con un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces Juan ve lo que ningún ojo ha visto jamás y ninguna mente podría concebir plenamente: un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. La vieja creación, marcada por el pecado, la corrupción y la lamentación, fue sustituida por algo nuevo, puro y definitivo. Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. Es el clímax de la esperanza de todos los redimidos. No un regreso al Edén, sino una realidad superior donde Dios habita con los hombres. Una voz poderosa proclama: «He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos». Juan detalla este nuevo estado con declaraciones impactantes. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», y le manda a Juan que escriba, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces declara: «Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Es una promesa definitiva, sellada por la autoridad divina. Juan señala que el que venza heredará todas estas cosas. Será hijo de Dios, y Dios será su padre. Pero la advertencia sigue siendo clara. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales sexualmente, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Nueva Jerusalén no es solo un símbolo espiritual, es una ciudad real, adornada con gloria, con muros brillantes, 12 puertas, 12 cimientos y una estructura que supera todo entendimiento humano. La ciudad está iluminada por la gloria de Dios, y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Nada impuro entrará allí. Solo aquellos escritos en el libro de la vida del Cordero tendrán acceso a esta eternidad restaurada. La nueva ciudad no tenía necesidad de un templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su santuario. No había allí sol ni luna que la alumbraran, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero era su lámpara. Sus puertas nunca se cerrarían durante el día y no habría noche allí. Esta fue una de las distinciones más notables del nuevo cielo y la nueva tierra. La ausencia de oscuridad, no solo física, sino espiritual. La ciudad estaba llena, perfecta, viva, con la presencia de Dios y sin ninguna sombra de maldición. Juan ve el río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, a través de la plaza principal. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no hubo más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaba en ella, y sus siervos le servirían, y verían su rostro, y su nombre estaría en sus frentes. Fue la inversión definitiva del Edén. Aquello que Adán y Eva habían perdido, restaurado en su plenitud, no por el esfuerzo humano, sino por la obra terminada del Cordero. Ya no había velos, no había necesidad de intermediarios. La comunión fue directa, permanente, gloriosa. Juan observa que ya no habrá más noche, ni necesidad de lámpara ni de sol,
porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La eternidad no sería una repetición monótona, sino una experiencia constante de revelación y alegría ante el Dios vivo. La ciudad era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado, el sello final de las promesas hechas a Israel, a la Iglesia y a los que perseveraran hasta el final. Y entonces el ángel que habló a Juan declara: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan entiende que esto no es un sueño, ni una alegoría. Todo lo que vio estaba a punto de suceder, y ahora el testimonio de la revelación necesitaba ser preservado y transmitido. A medida que se cierra la visión, la urgencia del mensaje se hace evidente. Jesús mismo habla con inequívoca autoridad. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Juan, impresionado por la grandeza de la visión, se postra nuevamente ante el ángel que le mostró estas cosas. Pero el ángel lo detiene, reafirmándole: no hagas eso. Soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es una clara advertencia de que incluso ante los seres gloriosos, el culto corresponde únicamente al Creador. El ángel entonces le ordena a Juan que no selle las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Que es santo, y él santifíquese todavía. Esta solemne declaración muestra que el momento de la decisión había pasado. Ahora el juicio era seguro, y cada uno cosecharía conforme a sus obras. Y Jesús declara de nuevo: he aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Las palabras no dejan lugar a dudas. Él es el principio y el fin de toda existencia. Juan escribe: bienaventurados los para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero también refuerza el destino de quienes rechazan esta verdad. Afuera estarán los perros y los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. La revelación concluye con una invitación directa, personal y universal. El espíritu y la esposa dicen: ven, y todo el que oye está invitado a repetir: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No es un llamado religioso, sino un grito eterno, ofrecido a cada corazón que aún late en búsqueda de la verdad. La profecía no termina en destrucción, termina en esperanza. Antes de concluir el libro, Juan registra una advertencia muy seria. Él escribe que si alguno añade a las palabras de la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas descritas en él. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad descritos en este libro. El mensaje no puede ser más claro. El Apocalipsis no es un texto abierto a modificaciones humanas ni a adaptaciones doctrinales. Es una revelación sellada por la misma autoridad divina, con un principio y un fin, determinados por aquel que es el autor de la historia. Juan sabía que estaba tratando con algo sagrado. Él no interpretó lo que vio, simplemente lo registró, con temor y fidelidad. La advertencia final refuerza que la profecía no es solo un guión escatológico, sino un acto de comunicación directa entre el cielo y la tierra. Este no es un libro para satisfacer la curiosidad, sino una llamada a la santidad, a la fidelidad y a la vigilancia. Y entonces
resuena por tercera vez la voz de Cristo. El que da testimonio de estas cosas dice, sin duda vengo en breve. Es el testimonio del mismo Jesús que confirma la verdad y la urgencia de lo revelado. La respuesta de Juan no se presenta en forma de razonamiento teológico, sino como un clamor sincero. Amén. Ven, Señor Jesús. Él no pide más tiempo, no pide señales adicionales, simplemente desea el regreso del Señor. La revelación, después de mostrar los juicios, las caídas, las batallas, el reino y la nueva creación, culmina en un deseo sencillo y profundo, que Cristo venga. Esta expectativa ha modelado la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. No se trata de miedo, se trata de esperanza, no de escape del mundo, sino del cumplimiento de todas las promesas. Juan termina el texto con una frase que resonaría durante generaciones. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. No hay juicio sin gracia, no hay verdad sin misericordia. Incluso frente al juicio, la caída de Babilonia, las plagas, el lago de fuego, el sello máximo de la Escritura es la gracia, la misma gracia que llamó a Juan, que sostuvo a los mártires, que selló a los fieles y que invita hasta hoy a cada corazón a decir, ven. Al final de la revelación, Juan permanece en silencio, no porque faltaran palabras, sino porque ya estaba todo dicho. El hombre que caminó con Jesús, que lo vio transfigurado en el monte, que se apoyó en su pecho en la última cena y que permaneció en la cruz cuando todos los demás huyeron, ahora era también el único que veía, en espíritu, el final y el nuevo comienzo. Exiliado en Patmos, no fue abandonado a su suerte y olvidado, sino elegido para ser heraldo de lo que estaba por venir. Su aislamiento se convirtió en el escenario de la mayor revelación jamás concedida a un ser humano. La realidad que contemplaba era tan intensa, tan absoluta, que transformaría la fe de la Iglesia para siempre. Los cristianos perseguidos de su época, al oír este relato, ya no verían solo un imperio en ascenso o el sufrimiento de su época. Verían al Cordero victorioso, verían la caída de Babilonia, verían el juicio, la nueva Jerusalén y la eternidad prometida. El Apocalipsis no fue un final desesperado, fue un mapa hacia la esperanza. Juan no escribió para los curiosos, sino para los cansados. No reveló monstruos para alimentar fantasías, sino que mostró al Cordero como el centro de la historia. Cada símbolo, cada juicio, cada visión, todo apuntaba al gobierno absoluto de Cristo. Incluso las figuras más complejas adquirieron claridad al ser vistas a la luz del trono de Dios. Así que la última página de la Escritura no termina con un punto, sino con una invitación abierta. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Apocalipsis termina como comenzó, con Cristo en el centro, con su trono inquebrantable y con la promesa de que Él vendrá. Al lector no solo le corresponde comprender, sino también decidir, porque ante esta revelación nadie permanece neutral. La historia está sellada, la sentencia está dictada, la eternidad está preparada, y el Espíritu todavía dice, ven. Para quienes oyeron este libro leído por primera vez en las iglesias de Asia, cada palabra de Juan tenía un peso eterno. En medio de persecuciones, amenazas del imperio, incertidumbres y martirios, oír que el Cordero era victorioso, no solo al final, sino siempre, fue un alivio y un llamado. El Apocalipsis no fue un texto para generar miedo, sino fe. Cada iglesia que recibió su porción de la carta, desde Éfeso hasta la Odisea, tuvo su condición espiritual, sus fallas y virtudes expuestas y al mismo tiempo fue llamada a la vigilancia. La ortodoxia sin amor de Éfeso, la fidelidad en medio de la pobreza de Esmirna, la tolerancia de Tiatira, la apariencia de vida pero realidad de muerte en Sardis, la firme perseverancia de Filadelfia y la tibieza de la Odisea.
Todas estas condiciones reflejan estados reales del alma colectiva e individual. Lo que Juan revela es que el juicio comienza en la casa de Dios y que el Señor camina entre los candeleros. El Cristo resucitado no está lejos, camina entre sus iglesias, escudriña los corazones, advierte, corrige y promete recompensas. En cada carta hay un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y en cada uno la promesa al ganador. El Apocalipsis, por tanto, también es profundamente pastoral. Hablad a los dirigentes, a los fieles, a los caídos y a los levantados. Enseña que, incluso frente a la bestia, el falso profeta y Babilonia, el mayor peligro sigue siendo espiritual: perder el amor, ceder a la idolatría sutil, dejarse contaminar por el mundo. Y por eso el libro termina tan claramente: bienaventurado el que guarda la profecía. No basta con comprender los símbolos, hay que responder con vida. Juan no quería formar estudiosos de las cosas últimas, sino testigos vivos de la verdad eterna. La revelación fue, ante todo, una llamada a la santidad. Y el Cristo glorificado, que hablaba desde lo alto del cielo, lo hacía con ojos como llama de fuego y con una voz como muchas aguas. Él todavía habla, y su llamado no ha cambiado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La grandeza del Apocalipsis no está solo en las visiones espectaculares, los ángeles, los sellos o las trompetas, sino en el Cristo que se revela plenamente. Aquel que una vez nació en Belén y fue colgado en una cruz fuera de los muros de Jerusalén, ahora es visto en su forma plena, gloriosa y eterna. Juan lo vio con ojos de fuego, pies como de bronce resplandeciente, una voz como muchas aguas, y con 7 estrellas que salían de su boca y una espada afilada. Este Cristo es el centro de la historia, el Señor del tiempo, el juez de las naciones y el esposo que viene. Todos los demás elementos, la bestia, el dragón, Babilonia, el lago de fuego, el milenio, el juicio final, giran a su alrededor. Nada está fuera de tu control. Él es el alfa y la omega. Él es quien revela, quien juzga, quien sella, quien abre, quien conquista, y es también Él quien llama. El libro termina con este grito, no como liturgia, sino como un grito vivo de esperanza. Ven. Es el Espíritu quien dice, es la novia quien responde, es el que tiene sed el que escucha. Y la gracia que selló las primeras palabras de las Escrituras, con Dios creando el mundo y diciendo que era bueno, es la misma gracia que sella la última línea. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Juan podría haber terminado con la promesa del juicio o con la imagen de la ciudad santa, pero termina con la gracia. Porque, a pesar de la severidad de los juicios, del rigor del tribunal, de la realidad del infierno, lo que sostiene el universo y mueve la eternidad es la gracia. Gracia que llama al pecador, gracia que sostiene a los fieles, gracia que invita al cansado, gracia que escribe el nombre en el libro de la vida. Juan, el anciano apóstol, termina su misión con una bendición silenciosa, como si comprendiera que lo revelado ahora necesita ser vivido. Cierra la historia, pero no la promesa. Porque el que ha de venir vendrá, y no tardará. Durante siglos, el Apocalipsis se ha leído en voz alta en reuniones de cristianos alrededor del mundo, especialmente en tiempos de angustia, no porque ofreciera un consuelo fácil, sino porque revelaba un final ya escrito y victorioso además. Cada palabra registrada por Juan en Patmos se ha convertido, a través de los siglos, en un ancla para los fieles, un espejo para la Iglesia y una advertencia para los sistemas del mundo. Los imperios han caído, los reyes han fallecido, las ideologías han surgido y caído, pero las visiones del Apocalipsis han permanecido. El dragón todavía influye sobre las naciones. La bestia todavía intenta seducir con su poder.
Babilonia todavía se manifiesta en las estructuras políticas, económicas y religiosas, pero el trono de Dios no ha sido sacudido. El Cordero permanece en el centro, y con cada generación el llamado permanece ganar, no con armas humanas, sino con fe, testimonio y fidelidad hasta la muerte. La belleza del Apocalipsis es que no fue dado solo para el fin de los tiempos, sino también para los tiempos intermedios. Hay luz por el momento. Nos recuerda que por muy oscura que sea la escena, hay un trono por encima de todo, y sobre él se sienta aquel que reina. Y que al final, y solo al final, comprenderemos que cada sufrimiento, cada resistencia, cada renuncia tuvo un propósito. El Apocalipsis no es un libro para memorizar, sino para obedecer. No es una revelación que deba ser analizada, sino temida con reverencia. Es una invitación a la perseverancia, un llamado a la santidad, un mapa para la eternidad. Y más que nada, es un recordatorio. Jesucristo regresará, no como un siervo sufriente, sino como un rey glorioso. No vendrá a ser juzgado, sino a juzgar, y toda rodilla se doblará. Ahora solo hay silencio, no el silencio del abandono, sino el de la espera. La revelación fue dada. El libro fue escrito, los sellos se han roto, las tazas se derramaron, el Cordero ha ganado, la ciudad se hundió, el árbol de la vida floreció, el río de la vida corría, y la voz que una vez clamó en el desierto, ahora clama desde el cielo. Ven, la eternidad no será un salto hacia lo desconocido, sino un regreso al centro, al Dios que hizo nuevas todas las cosas. Ningún sufrimiento, ninguna lágrima, ninguna pérdida será olvidada. Todo será restaurado, y no como era antes, sino como siempre debió ser. El pecado será recordado solo como un enemigo derrotado. La muerte será un recuerdo borrado. El tiempo será absorbido por la eternidad. Y los que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero verán el rostro de Dios, y vivirán. Este es el final de la historia, pero no el final de la vida, porque la vida, la verdadera vida, comienza donde termina la revelación. Juan no termina con desesperación, sino con esperanza, y esa esperanza es suficiente. La última palabra no es destrucción, sino gracia. No es un juicio, sino una promesa. No es miedo, sino certeza. Y así termina el Apocalipsis. Con Cristo exaltado, el pueblo redimido, el mal derrotado y la eternidad sellada. Y el que cree puede con Juan repetir con fe: Amén. Señor Jesús. Ven. El Apocalipsis termina con una sola palabra que resuena desde el cielo hasta nuestros días. Ven. Ven, Señor Jesús. Venid, porque el mundo gime, la creación espera, los justos esperan. Esta no es una historia de miedo. Es un llamado a la esperanza, es la certeza de que la verdad triunfará, que el mal terminará y que Dios reinará para siempre. Pero ahora la decisión ya no depende de Juan, ni de los ángeles, ni de los profetas. La decisión es tuya. ¿Estás viviendo como si estuvieras esperando el regreso del Rey? ¿O estás demasiado distraído por el sistema de la bestia como para darte cuenta de que la eternidad está a la vuelta de la esquina? Responde en los comentarios. Si Cristo regresara hoy, ¿estarías preparado? No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí la palabra de Dios se revela con verdad, profundidad y valentía. Mire también nuestro próximo video, porque el plan de Dios apenas comienza a revelarse. Dios lo bendiga y hasta la próxima revelación.